están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que en algunos momentos vamos a saber de la cadena nacional del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre la comisión que busca un intento de salida para el conflicto en la macrozona sur del país. Pero hay muchas noticias en tribunales internacionales, Estados Unidos en el foco noticioso, con nuevas y polémicas y preocupantes medidas de Donald Trump. Comenzamos de inmediato con estos titulares. El persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Álvaro Pérez, va a dirigir la investigación por el uso fraudulento de licencias médicas en que habrían incurrido más de 25.000 funcionarios públicos, los que salieron del país cuando hacían supuestamente uso del reposo. Desde la ANEF afirmaron que si alguien cometió esos abusos, tiene que ser destituido del Estado. La Fiscalía Regional de Antofagasta apeló ante la Corte Suprema la sentencia que declaró ilegales las escuchas telefónicas a la ex esposa del fundador de Procultura. El Ministerio Público afirmó que con esta medida buscará revertir una decisión que les causa agravio. Además, en su escrito pidieron eliminar del fallo las opiniones personales o consideraciones de orden político. La Policía de Investigaciones confirmó la detención de otros 2 bomberos por su presunta participación en el gran incendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso. Con esto suben a 9 las personas detenidas, 7 de ellas ya formalizadas por la emergencia que, recordemos, dejó 138 muertos en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué. Y en temas internacionales, el sospechoso del tiroteo que terminó con la vida de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington fue acusado de asesinato en primer grado. La condena internacional al crimen ha sido transversal, mientras las autoridades estadounidenses e israelíes denunciaron antisemitismo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, comenzamos contándoles que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó esta jornada a 4 sujetos a presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidio. Todos los sentenciados son venezolanos y pertenecían al Tren de Aragua, tema que reportó Catalina Sánchez y nos cuenta en vivo los detalles. Catalina, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, este hecho ocurrió en octubre del año 2022 en una vivienda en el macrosector Pedro de Valdivia de la comuna de Temuco. Esa jornada llegó un grupo de 8 sujetos fuertemente armados e intimidaron a por lo menos 3 hombres que se encontraban en ese domicilio. Había también una mujer con menores de edad, los que fueron encerrados en una habitación. Finalmente le exigen la suma de $7.000. Ellos le señalan que solamente tenían alrededor de 4.000 y finalmente ellos realizan una videollamada aparentemente al líder de esta banda Tren de Aragua, quien ordena ejecutarlos. Esa fue la metodología que se utilizó en ese hecho. Finalmente le quitan la vida a 2 de los 3 sujetos porque la tercera víctima, tras forcejear con los delincuentes, logró escapar por una ventana de este domicilio. Robaron teléfonos celulares y por lo menos $4.000 en efectivo. Pasemos a revisar parte de cuando la magistrada da cuenta del presidio perpetuo calificado para 4 de los 5 imputados. Tercero, que se condena a Fernando José Gómez Gandica, Onsley Ildemar García Viña, Anderwin José Arteaga Pérez y Juan Manuel Barreiro Palacio, ya individualizados, a la pena de presidio perpetuo calificado, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida de los penados y la de sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal. Como autores de robo con homicidio de Guillermo Mosquera Chirino y William Ordóñez Davides, del artículo 433, número 1 del Código Penal, ocurrió en Temuco el 25 de octubre de 2022. 4 de los 5 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron condenados, sentenciados al presidio perpetuo calificado, mientras que el quinto fue por cómplice, quien habría comprado aparentemente amarras plásticas para maniatar a estas 3 personas que se encontraban en este domicilio. Finalmente una de ellas logró escapar. Lo complejo de este caso, Mónica, según ha informado la Fiscalía, es que no se contó con la declaración de testigos que ellos esperaban por temor. Testigos han comentado también que cuando ellos llegan a este sector se presentan como integrantes de esta agrupación criminal
Tren de Aragua. Parte de lo que también ha comentado el fiscal del caso, Luis Arroyo, es que si bien hay 5 personas ya sentenciadas, todavía hay 3 identificadas que se mantienen prófugas de la justicia. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Se dio por acreditado el delito principal, que era el delito de robo con homicidio, específicamente un doble homicidio respecto de 2 víctimas de nacionalidad venezolanas. Los acusados, todos también de nacionalidad venezolana, personas con situación irregular en nuestro país y que de acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación formarían parte de una agrupación criminal, aun cuando no se acusó por ese delito específico, pero los antecedentes daban cuenta de que al menos mantenían vinculaciones con la conocida Organización Internacional Tren de Aragua. Las penas impuestas por el tribunal fue la mayor que establece nuestra legislación, la de presidio perpetuo calificado, para 4 de ellos acusados como autores directos de estos delitos. El tribunal estimó que uno de estos sujetos habría actuado en calidad de cómplice. A esta persona se le impuso una pena de 15 años de privación de libertad. ¿Qué pasa con la seguridad? Se le preguntó al fiscal Luis Arroyo, él comentaba que Gendarmería ya se hizo cargo de aquello. Importante comentar que cuando ellos estaban cumpliendo la prisión preventiva, Mónica, los 5, ninguno se encontraba en la ciudad donde fueron decretadas sus cautelares, sino que más bien fueron derivados a otros penales del país, como Santiago 1, Puente Alto, La Serena y también la comuna de Valdivia. Penales de mayor seguridad, por ejemplo, que en la comuna de Temuco para poder cumplir con la prisión preventiva. Finalmente, es lo que ha comentado la Defensoría Penal Pública, quien representó a estos imputados, que están a la espera de poder leer este fallo en su totalidad para ver qué tipo de acciones podrían interponer. Conversamos con la abogada defensora, pasemos a revisar parte de aquello. Si bien nuestros representados no fueron condenados por todos los delitos que se encontraban acusados, efectivamente las penas que se impusieron fueron superiores a las que solicitó la Defensa Penal Pública. Atendido lo anterior, una vez que tengamos conocimiento respecto al texto íntegro de la sentencia, esta será revisada con las unidades correspondientes y se evaluará la interposición de los recursos que correspondan. Respecto de estas 5 personas, la investigación ya se encuentra finalizada porque hay una sentencia, pero el fiscal comentaba que aún hay diligencias por estas otras 13 que todavía siguen prófugas de la justicia. ¿Podría activarse una alerta a nivel internacional? Efectivamente, comentaba el fiscal, para poder dar con su paradero, Mónica. Perfecto, seguimos atentamente el desarrollo de esta relevante información y te agradecemos a ti tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Lo comentábamos en titulares, la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema por el fallo que declaró ilegales las escuchas telefónicas al celular de la psiquiatra Josefina Uneus en la indagatoria del caso Procultura. El organismo sostuvo que con esta medida buscarán, comillas, revertir una decisión que les causa agravio. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Hasta la Corte Suprema llegará la polémica en la que se ha visto envuelto el Ministerio Público a raíz del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que decretó ilegales las escuchas telefónicas que se realizaron al celular de la psiquiatra Josefina Uneus, ex esposa de Alberto Larraín, tras acoger el recurso de amparo presentado por su defensa. Y es que la Fiscalía Regional de Antofagasta, dirigida por el fiscal regional Juan Castrovecchios, presentó un recurso de apelación al máximo tribunal del país, solicitando que se revoque dicha resolución, que eliminaría aquellas escuchas autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, entre ellas la conversación entre el presidente Gabriel Boric y quien fue su psiquiatra. Fue una decisión que adoptamos luego de haber tenido una reunión de coordinación en lo relativo al traspaso de un cúmulo muy abultado de antecedentes de la investigación del caso Procultura que llevaba el fiscal regional Patricio Cooper. Fue tal el nivel de polémica que se generó a raíz de las escuchas telefónicas declaradas ilegales que motivaron al fiscal nacional Ángel Valencia a remover al jefe regional del Ministerio Público de Coquimbo, Patricio Cooper, de la indagatoria del caso Procultura, dejando a cargo ahora al fiscal regional de Antofagasta. En la apelación de la Fiscalía Regional de Antofagasta se critican y cuestionan ciertos puntos establecidos en la resolución del Tribunal de Alzada antofagastino, como por ejemplo, es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho. Por lo pronto, son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político. Lo que dice en ese escrito, no vamos a extendernos previo a que esto sea
conocido por el órgano competente, esto es, por la excelentísima Corte Suprema. Ahí vamos a desarrollar nuestros argumentos respecto de cada uno de los puntos que están presentes en el recurso, y no antes, porque es en esa instancia donde corresponde en derecho hacerlo. De este modo, la Fiscalía pide que se revoque la resolución que calificó de ilegales las escuchas o, en caso de que esto no se acoja, que se invalide la resolución en lo referente a los considerandos o partes de aquellos que aducen o contienen opiniones personales o consideraciones de orden político. Las expresiones que se utilizan donde se compara este actuar de la Fiscalía con la manera en que actuaba la policía en tiempos de dictadura, a mí me parece que es injusta con el fiscal Cooper y justifica entonces el reclamo que se ha hecho ante la Corte Suprema con el objeto que dichas expresiones sean eliminadas de los fundamentos del recurso de amparo, si bien la decisión final de haber anulado esa interpretación es correcta. ¿Qué es lo que se plantea finalmente escuetamente como un tercer punto, en que la calidad que tendría la señora Uneus es de imputada y no de testigo, conforme a los antecedentes de la investigación? Eso es lo que se plantea escuetamente y lo indica específicamente que fue el antecedente que se tuvo a la vista para solicitar la interceptación telefónica de ella en la segunda solicitud que se plantea al juzgado de garantía. Ahora queda esperar que la vista de las apelaciones de la causa sea puesta en la tabla de la segunda sala de la Corte Suprema, que deberá definir finalmente si las escuchas telefónicas realizadas al celular de Josefina Uneus fueron legales o no. Y el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se desplomó, según algunos, en algunos sondeos de preferencias. Esto, por ejemplo, en la encuesta Panel Ciudadano UDD. En ese sondeo, además, se evidenció un leve crecimiento del abanderado republicano, José Antonio Kast, quien acortó distancias con su par de Chile Vamos, Evelyn Matei. ¿Cómo se posiciona el resto de los competidores en la carrera por la moneda? Colomba Eichholz nos cuenta. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a bajar su candidatura? No. Y menos va a estarlo con los resultados que las últimas encuestas han dado a conocer, donde el candidato del Partido Republicano se consolidó en la segunda posición luego de Evelyn Matei. Según el sondeo Panel Ciudadano UDD, la abanderada de Chile Vamos reunió un 22% de los apoyos, 2 puntos menos en comparación con el mes de marzo. Le siguió José Antonio Kast con un 17% de las preferencias y en tercera posición la exministra Carolina Toá con un 10%. Más atrás e igualando el porcentaje de los indecisos, se ubicó Johannes Kaiser, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Franco Parisi. Nosotros estamos trabajando espectacular, yo estoy segura que vamos a ganar. Tenemos un muy buen equipo y estamos muy contentos de la campaña. Sabemos que es difícil el camino durante esta primaria, sin embargo, para nosotros la fortaleza de nuestra candidata es lo que queremos poner al centro y en ese sentido quien gane la primaria también va a recibir el respaldo de todo el conglomerado. A mí me parece que eso es central, pensando que además al frente lo que hay es solo división. División entre los candidatos de oposición que no permitió una primaria amplia del sector. Pero a pesar de los desencuentros, hoy se mantienen en los primeros puestos de las encuestas. El mencionado sondeo propone un escenario alternativo de elección, pero sin Johannes Kaiser. En ese panorama, Evelyn Matei y José Antonio Kast tendrían un empate técnico, lo que los llevaría a ambos a una segunda vuelta. Nosotros siempre lo dijimos y cuando anunciamos el pacto parlamentario, nuestra idea no era que ningún candidato a presidente se baje. Nosotros estamos disponibles para competir con quien sea porque estamos convencidos de que tenemos un gran equipo, una gran bancada de diputados, de cores, de concejales que vamos a recorrer el país y por sobre todo tenemos al mejor candidato a la presidencia que es José Antonio Kast. Yo tengo claro de que ha habido un movimiento en las encuestas, pero la comunicación me hace ruido. Me hace ruido que estén todo el rato hablando de que Kaiser se baja, está negociando con republicanos. ¿Quién está filtrando eso? ¿Quién es tan mentiroso? ¿Quién es tan mala leche? ¿Ah? ¿Quién tiene tan poca autoestima o tan poca decencia como para andar filtrando cosas que no son ciertas? Pues en más de una ocasión el diputado ha negado de poner su candidatura. Eso sí, vale decir que aún no ha sido proclamado como el abanderado del Partido Nacional Libertario, porque desde el conglomerado están esperando realizar sus elecciones internas y luego convocar al Consejo General. Nos bosqueja un escenario hasta el momento sería inédito en la historia de Chile desde que existe la segunda vuelta. Esto es la posibilidad que dos candidaturas de derecha, tanto Matei como Kast, puedan
estar en la segunda vuelta electoral el próximo diciembre. Todas las encuestas que hemos conocido durante estas últimas semanas son negativas para Evelyn Matei por la sencilla razón de que ya no la muestran como una candidata imbatible, ya no es una candidatura indestructible desde el punto de vista electoral, y adicionalmente han evidenciado estas encuestas de opinión que Kast ya se posiciona como una figura competitiva. Concentrando el electorado que tiene entre 18 y 30 años, mientras que Evelyn Matei es respaldada por los mayores de 60 y por un alto porcentaje del rango etario entre 31 y 40 años. Hacemos una pausa en CNN Prime, pero tenemos muchísimo más que contarles. Volvemos para contarles que la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio por los 25.000 funcionarios públicos que habrían viajado fuera de Chile mientras estaban con licencia médica. Paralelamente, la Contraloría anunció el inicio de un sumario administrativo en la Superintendencia de Seguridad Social, en el COMPIN y también en FONASA por un eventual incumplimiento de deberes. Los detalles en la nota de Macarena Román. Los sumarios que están en curso, que ya están en curso, estos cuentan con fiscal con dedicación exclusiva por parte de la institución. Lo primero que queremos plantear es una auditoría total. Les vamos a prohibir de por vida que vuelvan al sector público. Es que espero que efectivamente estas investigaciones se lleven a cabo. Fijamos un plazo de 30 días para que se pueda llevar adelante. Diversas acciones y diversas propuestas, todo enfocado en los funcionarios públicos que habrían mal utilizado licencias médicas para viajar fuera del país, aunque la medida quizás más relevante vino por parte de la Fiscalía Nacional. Pueden haber delitos de falsificaciones materiales de la licencia. Pueden haber también delitos de falsificación de licencias médicas desde el punto de vista de falsificación ideológica. Podemos estar en presencia también de delitos de fraude de subvenciones. 25.078 personas podrían haber cometido alguno de estos delitos, todo por el incumplimiento del reposo médico al viajar al extranjero. Eso fue lo que detectó la Contraloría, la que además detalló que 125 de esos funcionarios salieron y entraron del territorio nacional entre 16 y 30 veces. La primera reacción natural, y lo puedo decir desde el ejercicio de mi trabajo público, debería salir del Estado, así de claro. El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales no es el único que ha planteado la idea. El ministro de Hacienda considera que si estas personas no renuncian, hay que iniciar los sumarios correspondientes con una eventual salida. Debería conducir a anular las licencias y que las personas devuelvan los recursos que entregó el servicio. Pero recordemos que en el sector público el servicio le mantiene el sueldo al funcionario. Para que usted tenga una dimensión del perjuicio provocado por estas 125.000 personas, considere que se trata de unos 8 millones de días perdidos y cerca de 350 millones de dólares de costo. Por eso, algunos candidatos presidenciales ya han anunciado medidas en caso de ser electos. Los vamos a pillar uno por uno, vamos a hacer todos los cruces que sea necesario hacer. Les vamos a prohibir de por vida que vuelvan al sector público. Les vamos a hacer que devuelvan la plata y además nos vamos a querellar contra ellos. Cualquier persona que sea destituida, sancionada por el mal uso de licencias médicas u otro fraude, no podrá postular a ningún subsidio otorgado por el Estado. Y si tiene algún subsidio otorgado por el Estado, sea cual sea, lo pierde. Por su parte, el gobierno a través de Hacienda anunció la conformación del Comité Nacional de Ausentismo, con el fin de levantar un diagnóstico al respecto y prevenir nuevas irregularidades. Se dio un plazo de 72 horas para iniciar los sumarios respectivos a los organismos después de ser notificados por Contraloría y 30 días para que se informen los avances de los mismos. Es bueno porque que lo releve el gobierno ahora, porque cuando salen los acuerdos de la mesa del sector público, es lo único que se pone el foco en cuánto se va a reajustar el salario del sector público, pero esto construye un conjunto más de mesas de trabajo y una de ellas es el Comité Nacional de Ausentismo. Las medidas, eso sí, no solo radican en Hacienda, también tuvo que salir a hablar del tema el Ministerio de Educación. La Junji y la Fundación Integra son las entidades que registran más incumplimientos de licencias médicas por viajes, 2.280 y 1.934 respectivamente.
Ya la institucionalidad de la educación parvularia se encontraba trabajando con PIN y con la demás institucionalidad para llevar adelante investigaciones, y no solo eso, sino que además llevando adelante procesos administrativos que pueden derivar con información no solamente para tomar decisiones de desvinculaciones, sino también poniendo los antecedentes del Ministerio Público, que es lo que corresponde. Ministerio Público que decidió pasar la causa a la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde radican formalizaciones a médicos que han cometido fraudes con licencias médicas. Desde ahí se analizará si las indagatorias serán o no derivadas a diversas fiscalías regionales. El diputado y candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, anunció que va a donar su dieta parlamentaria a bomberos mientras está en campaña por primarias. En la oposición valoraron el gesto, pero los otros parlamentarios que buscan llegar a la moneda descartaron replicar la medida. La Secretaría de la Cámara, en tanto, aclaró que Vinter podrá donar solo parte de su remuneración porque se le van a cursar multas por no asistir al Congreso. El informe es de Francisca Cárdenas. ¿Donar o no la dieta parlamentaria? La verdad es que no se puede renunciar a ella, pero sí destinarla a alguna institución, como Bomberos de Chile. Así lo propuso y anunció este jueves el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Mi atención, mi foco, mi energía estarán puestos en ganar esta primaria y no en las tareas parlamentarias. No dejaré de ser diputado, pero creo que no corresponde por motivos éticos que siga recibiendo mi dieta, ni los viáticos por asistir al Congreso, ni la benzina. El diputado no solo quiere donar su dieta parlamentaria, sino que también la sección de gastos operacionales de las asignaciones con las que cuentan los parlamentarios para, por ejemplo, benzina y traslados, entre otros. CNN Chile preguntó a la Secretaría General de la Cámara y señalaron que este beneficio no se puede derivar, ya que está destinado exclusivamente a financiar los gastos generados en el ejercicio del cargo y deben rendirse mediante boletas o facturas. Si él no se entiende o no se comprende capaz de poder cumplir con sus labores parlamentarias, es bueno que renuncie. Yo personalmente voy a seguir cumpliendo con mi deber como corresponde hasta el último día de mi mandato, y si llego a descubrir que debido a mi campaña no puedo cumplir como parlamentario, efectivamente voy a renunciar a la dieta, no antes, y no para hacer tampoco un punto político. Yo no voy a tomar el mismo camino, yo trabajo siempre desde muy joven, desde niño diré, y la verdad es que voy a seguir cumpliendo con mi labor parlamentaria, con mi distrito, con el Congreso, porque creo que es lo que corresponde. Éticamente siempre he sido muy preocupado de cumplir mis compromisos y en ese sentido obviamente no lo voy a dejar de lado ahora por la candidatura presidencial. Según datos oficiales, la dieta del diputado asciende a 7.348.983 pesos y solo podrá ser donada una parte, pues al dejar de asistir a las sesiones del Congreso, Vinter será sancionado con multas por inasistencia, tal como establece el artículo 78 del reglamento de la Cámara. Recordar que él va a primarias y está por muy debajo de sus contrincantes, así que me parece más bien una medida desesperada más que otra cosa. Yo continúo mi trabajo legislativo en el Congreso Nacional y respecto a mi candidatura viajo con recursos propios. Y lo que tiene que entender toda la ciudadanía es que la dieta parlamentaria está asociada a un trabajo. Y si obviamente un candidato no va a cumplir con el deber de tramitar proyectos de ley, estar en comisiones, hacer el trabajo territorial, podría entenderse que él no quiera cobrarla. Los candidatos presidenciales que no son parlamentarios también comentaron la iniciativa, aunque algunos fueron más allá. Es lo mínimo que se debe hacer. Yo justamente no postulé a la reelección en Providencia con dolor de mi alma, porque me parecía que no era aceptable que yo estuviera recibiendo un sueldo de la municipalidad y al mismo tiempo haciendo campaña. Yo quería ir un paso más allá, y también ya lo he planteado, que en el caso de que yo fuera electo presidente y pasando a ser expresidente, no cobraría esa jubilación permanente asignada solo por el hecho de ser expresidente. La propaganda electoral se extenderá desde el 30 de mayo hasta el 26 de junio de 2025 y la elección se llevará a cabo el domingo 29 de junio, por lo que la donación del diputado hacia bomberos sería solo por un tiempo. La institución no quiso comentar al respecto. No nos manifestamos en base a lo que diga un candidato. Nosotros trabajamos en base a las autoridades actuales y no candidatos.
Vamos a dar opiniones hasta cuando sea el candidato oficial, el presidente o presidenta, y ahí ya veremos. Donación que no será en su totalidad, pues hay limitaciones reglamentarias de la Cámara de Diputados. La otra opción para el diputado sería pedir permiso sin goce de sueldo, pero también ahí se quedaría sin su dieta parlamentaria. La llamada permisología se tomó el debate del primer día del Chile Day en Nueva York, una instancia donde también se abordaron las relaciones bilaterales de Chile y Estados Unidos. Natalia Muñoz y Nicolás Paut nos cuentan los detalles de este evento. Ya comenzó la vitrina de Chile en Nueva York. Atraer inversiones es lo que se busca en el Chile Day, y en esa línea nuestro país conoce sus limitaciones. Hay mucho interés en invertir en Chile. El año pasado fue el año con la mayor cantidad de dinero que ingresó a los inversores. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? No tenemos un sistema, tenemos alrededor de 400 permisos, pero la manera en que los estamos haciendo no es eficaz en absoluto. La llamada permisología fue el tema central del primer día del evento, relevando la urgencia de que sea aprobado rápidamente el proyecto de permisos sectoriales, ya que habría entrado a su recta final. Son una parte muy importante de la inversión. Hablaba que en un proyecto minero los permisos sectoriales toman 2/3 y 1/3 de la parte ambiental. El próximo 28 tenemos que votar. Ojalá podamos resolver ahí, si no tal vez en alguna sesión más, y con eso básicamente estamos listos para ir a la sala del Senado y después a la sala de la Cámara. 2 o 3 semanas es el plazo que anunció el Ejecutivo, ya que existen acuerdos con la oposición con miras a la necesidad de mejorar el sistema, cuyo objetivo es transversal en todos los sectores políticos y empresariales. Estamos en el Chile Day y una de las cartas de presentación que será justamente el avance que ha tenido el país en el tratamiento de una ley de permisología, que son 47 leyes que se han modificado, 17 ministerios con lo que se intentó votar. Creo que ha sido mucha energía y por lo tanto las 2 o 3 semanas que el ministro plantea, creo que el esfuerzo nuestro como parlamentarios tenemos que hacerlo. Hay 2 artículos que sí tienen cierta controversia, que podrían significar una pequeña demora, que yo espero que no sea así y que se mantenga lo que se apruebe en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, yo espero que a fines de junio ya el proyecto pueda ser ley. La iniciativa incluye tramitación paralela, silencio administrativo y ayuda a las pymes, que podrán reducir los tiempos de permisos entre 30 y 70%, pero no resuelve el problema en su totalidad. Avanza, a uno nos gustaría que avanzara más todavía y que avanzaren sobre todo en otras áreas como los permisos ambientales. Pero al menos tenemos un principio y una dirección, y esto es lo que permite pensar en una política de Estado ambiciosa en los próximos años, que ponga segunda, tercera y cuarta al problema de los permisos en Chile, que es un gran impuesto indirecto a la inversión. Esta es una cadena con varios eslabones. Sí. Un eslabón son los permisos estudiantes. Otro eslabón muy relevante, que es bien crítico, porque no hay ningún proyecto que se pueda emprender o iniciar sin un permiso ambiental, es el ambiental. Simplificar los procesos burocráticos y dar mayor certeza a los inversionistas sería clave para reactivar la inversión. Es lo que Chile tiene en su radar. Ya que el contexto internacional es complejo, la guerra arancelaria impuesta por el gobierno de Donald Trump no podía quedar afuera. El presidente Trump desea producir de verdad un cambio revolucionario en el país, tanto en el terreno de la economía, como en el terreno de la política, como en el terreno de la cultura. Y naturalmente que eso hace un mundo distinto. Y por lo tanto nosotros como chilenos, que somos un país amigo de Estados Unidos, que ha trabajado muy bien con Estados Unidos durante los últimos 40 años, tenemos que pensar cómo vamos a navegar en este nuevo mundo. Relaciones bilaterales que, según el embajador Valdés, están avanzadas, ya que Chile tiene una capacidad superior de negociación para mantener el Tratado de Libre Comercio, que hasta antes del Día de la Liberación mantenía sin aranceles las exportaciones. La intensidad y profundidad del anuncio del 2 de abril vino como una gran sorpresa. El resultado final de este proceso es desconocido e impacta en el crecimiento y la inflación. Debemos tener en cuenta que, como cualquier cambio, puede causar distorsiones y costos, pero también puede crear oportunidades. Hay mucha expectación, la verdad es que todos los días tenemos nuevos desarrollos en estos temas. En este momento la atención acá en Estados Unidos y el mundo financiero en particular está muy concentrada en la ley fiscal que se está discutiendo en el Congreso en Estados Unidos. Primer día cargado al avance de la llamada permisología, donde las autoridades llevan a cabo reuniones con inversionistas centradas en las ventajas de Chile. Una de ellas es el litio,
que también hizo noticia este jueves, luego de que NAMI anunciara que escogió a la empresa anglo-australiana Rio Tinto para desarrollar el proyecto de litio Salares Altoandinos, con una inversión preliminar estimada de $3.000 millones. Una triste noticia: a los 95 años falleció el destacado artista Claudio Di Girolamo, reconocido como un ícono de la cultura y de las artes nacionales. Para conocer más detalles del legado de este tremendo artista, revisemos su figura en esta nota. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Es decir, chao. Chao. Mejor que nos callemos todos. ¿Te fijas tú? A mí me encanta la inteligencia. No, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Pensar. Pero también ella piensa en forma distinta. Conversemos. Mejor conversemos con ella, con la inteligencia artificial. Yo hallo que todo es un regalo. La vida es un regalo. Y sus consejos son un regalo. Esas declaraciones son de hace unos días en donde se le ve a un Claudio Di Girolamo activo, reflexivo, energético y por sobre todo, profundo. Es que a sus 95 años estaba inmiscuido en un gran número de proyectos. Nadie esperaba levantarse este jueves con la noticia de su deceso. Y creo que tenemos que despedirlo con alegría, celebrar su vida, celebrar los grandes aportes que ha podido hacer para que hoy día todas y todos nosotros podamos trabajar en condiciones más plenas con sus cimientos, y nos deja con ello una responsabilidad de poder seguir construyendo y avanzando para fomentar la creación, las diversidades y el acceso a la cultura. Inmigrante italiano que llegó a Chile en la década de los 40, tras la Segunda Guerra Mundial. La Escuela de Teatro de la Universidad Católica fue no solo quien lo recibió con los brazos abiertos, sino también su lugar en el mundo. Partió ahí como escenógrafo para desempeñar diversas formas de interpretación para sus pensamientos. Hay una frase que a mí siempre me va a quedar, y es que nosotros somos en el otro. Y eso habla de un hombre que tiene un pensamiento filosófico muy profundo, de que somos seres sociales y que el amor es lo fundamental para que transformemos este mundo en un poquito mejor. Los clásicos universitarios son espectáculos en la década de los 60 que fueron su idea, al igual como también fue su idea de que en dictadura, pese a su lugar de privilegio, no se podía mirar para el lado. Yo creo que muy pocas personas saben que Claudio estuvo trabajando muy de la mano con otros artistas en una trinchera, digamos, de poder salvar a muchas personas en época de dictadura, y eso le valió también tener que irse del país, tener que inventarse una beca a Milán, ayudado por otras personas, para poder huir también por un tiempo, porque si no, quizás Claudio no lo habríamos tenido hasta el día de hoy. Promotor del arte en televisión, muralista, dibujante, director de cine, son muchas las aristas para una imaginación abismal y una creatividad inagotable. Yo creo que uno no podría definirlo en una sola palabra, porque yo creo que Claudio era algo que no cabe en la mano, eran muchas cosas. Era pintor, escenógrafo, gestor cultural, pedagogo, director de televisión, teatrista, guionista, o sea, una multiplicidad de expresiones artísticas. Eso era Claudio. Ser reflexivo, un artista inquebrantable que solo buscaba incentivar a que nos reconociéramos como seres únicos, que somos parte de algo más grande, en donde necesarios son los colores, sonidos y formas distintas para crecer como personas. La iniciativa que crea un subsidio a la tasa de crédito hipotecario fue despachada a ley esta semana con amplio apoyo. Será aplicable para la compra de viviendas nuevas y que no superen, ojo, las 4.000 UFs. Pilar Gutiérrez nos cuenta más detalles sobre cómo va a funcionar este beneficio. Con 129 votos a favor y una abstención, el proyecto que crea un subsidio a la tasa de crédito hipotecario fue despachado a ley esta semana. La iniciativa planteada por el gobierno en conjunto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Cámara Chilena de la Construcción busca reactivar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda. Va directamente hasta a subsanar algunas dificultades que se han presentado durante los últimos
5 años, diría yo al menos, por el aumento del costo del financiamiento. Podrían tener un efecto de hasta 1 punto porcentual de baja en la tasa de interés, digamos, es decir, 100 puntos base. Por ejemplo, si la tasa hoy día está en 4,4, podría llegar hasta 3,4. Es el efecto que puede tener la iniciativa, que incluye el subsidio de hasta 60 puntos base en la tasa y además una garantía estatal complementaria que cubrirá el 60% del valor de la vivienda. Desde el sector inmobiliario han estimado el impacto concreto que puede tener este beneficio. En un banco retail con la tasa actual hoy día, cerca del 40% de la población puede comprar propiedad, el 40% más rico. Sin embargo, con esto se amplía el 60% de la población, o sea, se corre casi 2 deciles más hacia abajo. Son cerca de 130.000 hogares nuevos los que podrían estar activos en el mercado o que podrían clasificar a un crédito de 3.000 UF que hoy día no califican. Nosotros estimamos efectivamente que la concreción de venta de viviendas podría aumentar entre un 5 a un 7% y tiene un potencial de crecer hasta un 20% la demanda, producto justamente de que esta baja de 1 punto más o menos, al sumar el FOGAES con el subsidio al dividendo, podría correr la barrera del crédito para cerca de 250.000 hogares. Según un estudio de Enlace Inmobiliario, más de la mitad de los encuestados considera que este proyecto los acercará a la meta de comprar una vivienda. Esa misma medición reveló que las principales dificultades a las que se enfrentan las personas para solicitar un crédito hipotecario son cumplir con la renta exigida, contar con el pie y obtener una tasa conveniente. Dependiendo del dividendo y el proyecto y el precio, pero una propiedad de 3.000 UF, por ejemplo, a 20 años, podrían ahorrar fácilmente 80.000 pesos mensuales. Se entregarán hasta 50.000 subsidios a personas naturales, que se trate de la primera venta del inmueble y que su precio no supere las 4.000 unidades de fomento, son algunos de los requisitos para hacerlo válido. Del sobrestock total de 105.000 viviendas nuevas sin vender, 75.000 pueden aplicar al subsidio. Por ende, al menos entre un 5 y un 8% haría disminuir este dividendo final, dependiendo por supuesto de los plazos. Y si una persona compra una propiedad de, por ejemplo, 2.800 UF en un plazo de 25 años, fácilmente sería un ahorro de 12 a 15 millones de pesos, dependiendo por supuesto de la tasa de interés final del crédito. En ese sentido, los especialistas entregan recomendaciones para quienes estén interesados en postular al beneficio. Reunir la documentación con tiempo, estamos hablando de las últimas 3 liquidaciones de sueldo, el certificado de las 12 cotizaciones y la cédula de identidad por ambos lados. Comparar con distintas instituciones financieras para ver el que te da mejor tasa y mejores beneficios. Priorizar algo con entrega inmediata para que en el fondo, si es que se llega a extender la entrega de este departamento, no tengamos problemas con el crédito hipotecario. El subsidio no será aplicable a compraventas y promesas que se hayan firmado antes del 1 de enero de 2025, ni a créditos renovados. El proyecto ya fue despachado a ley y ahora solo falta su publicación en el Diario Oficial. El Ministerio de Salud en nuestro país está realizando un llamado a vacunarse contra el sarampión a todos aquellos que tengan entre 44 y 54 años, en medio del aumento de contagios en el continente. María Luisa Carrión tiene toda la explicación. Miles de personas cantando a todo pulmón. La fecha, 15 de mayo. El lugar, el estadio MetLife de Nueva Jersey. ¿Qué podría salir mal? Lo inevitable fue la alerta que levantó el Departamento de Salud de Nueva Jersey por una posible exposición a un caso de sarampión. Es que una persona asistió al concierto de la colombiana estando infectado, por lo que pidieron estar atentos y llamar a los especialistas en salud si es que tiene una leve sospecha, porque los síntomas podrían aparecer de aquí al 6 de junio. Esto en medio de la alerta epidemiológica que levantó la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, nosotros en el 2023 tuvimos 74 casos confirmados de sarampión, confirmados en todo el año, 74. Y este año, ya en solo lo que llevamos hasta esta fecha, ya vamos posiblemente sobrepasando los 4.500 o un poco más. ¿Verdad? Entonces, eso se nota la diferencia. Ya el año pasado empezamos a ver el aumento, ¿verdad? Yo creo que alcanzamos 400 y el resto de casos en todo el año. Pero imagínense, ya llevamos mucho más de 4.000 casos en
apenas menos de 6 meses. De hecho, sin ir más lejos, en la región 7 personas han perdido la vida, 3 en Estados Unidos y 4 en México. De ahí que el llamado del Ministerio de Salud de Chile deba tomarse con urgencia. Todas las personas nacidas entre 1971 y 1981 y que no tengan un registro válido de las 2 dosis de la vacuna contra la enfermedad deben iniciar o terminar su esquema de vacunación cuanto antes, sobre todo si piensa salir de nuestras fronteras. Desde los 90 en adelante, la gente tiene un esquema de vacuna de sarampión completo. Quienes nacieron entre el 71 y el 81 tienen un esquema de inmunización parcial y esas personas tienen recomendación de hacerse un refuerzo de vacuna de sarampión, salvo que hayan tenido sarampión o que documenten que hayan recibido 2 dosis de la vacuna. Para los que tenemos un poco más de edad, se asume que estuvimos expuestos al sarampión silvestre, así que no deberíamos tener que vacunar. Desde 1993 que la enfermedad está erradicada en nuestro país. Por eso preocupa la alerta epidemiológica levantada por la Organización Panamericana de la Salud. El sarampión es una de las patologías más contagiosas y se transmite por contacto directo por gotitas de secreciones infectadas. Entre sus complicaciones está la neumonía, la otitis y en algunas ocasiones encefalitis. Su crecimiento en el continente en los últimos meses ha sido exponencial. El virus puede permanecer infeccioso en lugares donde una persona contagiada por periodos largos. La tasa de contagio es cercana al 80-90%. Por lo tanto, en primer lugar, es que informar que es una enfermedad muy contagiosa. En personas puede causar un cuadro respiratorio que puede llegar a ser severo y causar secuelas. E incluso llevar a la muerte. ¿Sabía usted que se tiene que vacunar si tiene entre 44 y 54 años? No tenía idea. ¿Cree que hay que informarlo quizás con mayor fuerza? Sí, de todas maneras, sí, porque todos nos lo informamos. La realidad es que primera noticia que tengo, hay que vacunarse nomás por los que correspondan. Vamos a averiguar ahí a dónde corresponde para poder ir a vacunarnos. Si es para la salud, para el bienestar de uno, por supuesto. Son 3 las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud: aumentar la cobertura de vacunación, tener un robusto sistema de vigilancia epidemiológico y una respuesta rápida del equipo sanitario para disminuir la transmisión de una enfermedad que ya tiene brotes en otros países, generando riesgo de importación de casos, algo que por supuesto no queremos. Y ahí revisamos de inmediato la información que, como esta, pueden encontrar muchas más en nuestra página web cnnchile.com. Y les contamos, hay una denuncia respecto de lo que para el Colegio de Matronas y Estudiantes y hombres también que se dedican a esta especialidad, sienten que hay un decreto del Ministerio de Salud que restringe sus funciones y por eso están protestando. ¿Qué dicen en específico? Alegan contra el decreto exento número 243, que se titula Normas Técnicas, Criterios de Clasificación Hospitalarios, y que supera otra o actualiza otra norma actualmente vigente, otro decreto. Ellos dicen que esta actualización pone en riesgo nuestra profesión y atenta contra la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Según ellas explican, el cambio se traduce en que la unidad de ginecología pasa a médico quirúrgico, neonatología a pediatría y que las urgencias y pabellones van a ser indiferenciados. Otra de las cosas que no les parecen es que dicen en sus palabras, esta resolución ministerial no contó con la participación de matronas y matrones, asunto que como Colegio de Matronas y Matrones veníamos solicitando desde julio del año pasado. En aras de la transparencia debemos informar a nuestras bases que la actitud bajo la administración de Jimena Aguilera ha sido de menoscabo permanente hacia la matronería en Chile con nula participación en las organizaciones. Finalmente hicieron un llamado entonces a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a retirar el decreto exento y conformar una mesa técnica de trabajo. Bueno, la adaptación del libro de Hernán Rivera Letelier, La contadora de películas, creada además por Teatro Cinema, que es una maravilla, de verdad que por favor, si pueden, no se lo pierdan. Va a volver al Teatro UC para celebrar 10 años de su estreno original. El montaje, que en base a proyecciones de imágenes entrega un completo panorama de la obra literaria, va a estar en cartelera hasta el 21 de junio y Sandro Lavarría se los resume para ustedes. En el año 2009, Hernán Rivera Letelier lanzó su libro La contadora de películas, un texto ideal para el tipo de montajes que caracteriza Teatro Cinema. Él dijo,
cuando estaba haciendo la novela, dijo, esta la tienen que hacer los que hicieron Gemelos. La compañía acogió el llamado y hace 10 años estrenaron su adaptación que este 22 de mayo volvió a presentarse en el Teatro C. Era como perfecto de alguna manera imaginarse una historia donde se relataban películas, porque tenemos la posibilidad con la herramienta que habíamos empezado a trabajar desde el 2007, de hacer esos cambios, de crear esos mundos distintos. La compañía mezcla el cine y el teatro, entonces hubo que hacer miles de películas, ¿cachai? Como hay distintos géneros, hay terror, hay cowboy, hay mexicana de guerra, y en ese sentido yo encuentro que era perfecto para crear. La obra cuenta la historia de María Margarita, una niña que es elegida para ir semanalmente al cine y contarle las películas a su familia porque no tenían dinero para que fueran todos juntos. Rápidamente, gracias a su talento, se convierte en la contadora de películas oficial de la salitrera donde vivía. En el relato conviven las experiencias familiares que inevitablemente se entrelazan con las de Chile. Esta es la historia de una niña que recuerda y una niña que cuenta historias, y creo que el contar historias es algo que trasciende a todas las épocas, y actualmente con lo efímero, ¿cierto?, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, se está perdiendo esto de sentarse y contarnos historias, y más bien todo se está haciendo cada vez más cortito, entre más rápido mejor, entre más efectista mejor. Yo creo que esta obra, y por el hecho de contar películas, te permite eso, te permite generar otros escenarios que te hacen sentir mejor, y también te ayudan a elaborar un mundo que tú quieres. En el montaje teatral, los actores asumen los roles de la familia de María Margarita, pero también los de las películas a las que se hace alusión. Para mí, como intérprete teatral, es muy desafiante por un lado, pero también muy entretenido porque tengo que hacer desde una mujer de edad media hasta una mujer muy mayor. En escena están acompañados por una doble pantalla que, además de contextualizar con imágenes, realiza una ilusión óptica que hace aparecer y desaparecer a los intérpretes. La técnica o todo el juego escenográfico es lo que se va unando para narrar, pues encontrando todos los pequeños detalles que nos dan las posibilidades. Y ese es un trabajo largo, tanto de la adaptación como de empezar a hacer el storyboard, después el empezar a pasar al escenario, los ensayos, las canciones, la música. Creo que lo que se logra en la puesta en escena es muy fiel a algunas imágenes que después tuve yo. Bueno, no puedo saber cómo eran las imágenes que tenía antes porque ya tenía como ciertas imágenes del storyboard, pero me parece que el acercamiento que se hace es muy fértil en relación a las imágenes que propone Hernán Rivera. La contadora de películas se estará presentando en el Teatro C de miércoles a sábados hasta el 21 de junio. El técnico de Colo-Colo. Y fíjense que la Policía de Investigaciones detuvo a 2 sujetos por su presunta participación en el mortal incendio que afectó a Valparaíso en febrero del año pasado y que dejó 138 personas muertas. Ambos detenidos eran voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Placilla y se desempeñaban como capitán y voluntario de la 13ª compañía George Mustakis. Uno de ellos también era funcionario temporal de CONAF. Los detenidos van a ser formalizados mañana en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por los delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y delito ambiental. Sí, mira, se trata del que era el capitán de bomberos del cuartel de acá de Placilla, y se trata de un funcionario que en ese momento era funcionario transitorio de CONAF, por lo tanto condenamos enérgicamente entonces este nuevos 2 detenidos que además, haciendo uso de su labor en ese momento, causaron todo este daño. Son parte además de, según todos los antecedentes que tiene la PDI, el Ministerio Público, son parte también de una minicélula donde planificaron ese atentado contra
la población y contra la vida finalmente de las personas. Ellos junto a 2 de los que ya fueron detenidos, que están desde la investigación anterior, están ya cumpliendo prisión preventiva, fueron los que planificaron e idearon este incendio, más allá que no lo hayan ejecutado materialmente. Pero sí también posteriormente pasan a ser encubridores, ya que sabiendo todo lo que pasó y sabiendo todo el resultado que hubo, mantuvieron silencio. No obstante, en el trabajo que se realizó de análisis criminal de toda la información que había en la carpeta investigativa que se trabajó en conjunto con el Ministerio Público, se logra determinar la participación de ellos en este ilícito. Ambos son chilenos, uno 36 años, 24 años, no tienen antecedentes policiales y pasan mañana a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso. Atención con lo siguiente, fíjense que hoy fueron deportados 44 chilenos que estaban irregularmente en Estados Unidos. El vuelo de retorno fue coordinado por autoridades de ambos países y se da en el marco de las nuevas políticas migratorias establecidas por la administración de Donald Trump. Desde el gobierno indicaron que han realizado las gestiones para el retorno seguro de los connacionales. Ya en Chile se les va a realizar un control migratorio con la finalidad de verificar sus identidades y poner a disposición de la justicia. Un tema bien relevante el que vamos a conocer ahora. Estamos a la espera, son imágenes en vivo las que... No son imágenes en vivo, perdón, son las imágenes del momento en que se entrega este informe para la Comisión de la Paz y el Entendimiento. Así es que en ese momento veíamos justamente al parlamentario Francisco Buenchumilla y Alfredo Moreno. Ambos fueron los copresidentes de esta instancia que después de más de 2 años de trabajo entregaron 21 propuestas al país que fueron votadas a favor por 7 en su totalidad, 7 de los 8 integrantes. Hubo uno, Navellán, que finalmente no vota a favor en general de 15 de las 21 propuestas. Hay 6 que sí vota a favor. Y es lo que estamos esperando ahora, por primera vez que el presidente de la República ha convocado una cadena nacional para referirse en profundidad. Igual ya han pasado unas 2 semanas, digamos, desde que se entrega este informe. Ahí vemos a toda la comisión completa en este acto que se hizo en el Palacio de la Moneda, en que los integrantes de esta comisión dieron a conocer su trabajo, un trabajo que, por ejemplo, ahí la vemos al medio, Carmen Gloria Aravena, que era senadora del Partido Republicano, terminó renunciando a esta colectividad para lograr entonces que pudiera ella con libertad votar a favor del informe. Hubo un pronunciamiento en su momento de cada uno de los integrantes, también escuchamos al presidente de la República, pero de manera más somera. Pero efectivamente hoy día vamos a entender, por ejemplo, qué iniciativas probablemente va a anunciar el presidente respecto de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento. Una comisión que dio recomendaciones respecto de la entrega de tierras, cambiando el sistema exclusivamente por entrega de tierras por uno en que se propone, estas son propuestas, pero tienen que pasar por un camino también, algunas administrativas y otras de trabajo parlamentario. Propuso, entre otras cosas, la decisión de que no solamente se pudiera compensar a personas de comunidades mapuche despojadas por tierra, sino que también se les pudiera compensar, por ejemplo, con entrega de subsidios habitacionales, becas y otras cosas, limitando en el tiempo también la cantidad y personas que pudieran postular a aquello para darle un corte a aquello que vamos a escuchar entonces en palabras del presidente de la República en esta cadena nacional, Gabriel Boric. El presidente de la República, Gabriel Boric Font. Compatriotas, hoy me dirijo a ustedes para hablarles sobre un tema de tremenda importancia. Lo hago desde la más profunda convicción que un país que respeta la diversidad, reconoce a los pueblos que lo constituyen y rechaza categóricamente la violencia, es un mejor país para todas y todos. En las regiones de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, arrastramos desde hace mucho tiempo un doloroso conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche que ha traído despojo, violencia y postergación para millones de compatriotas, mapuche y no mapuche, por ya varias generaciones. Como país, no estamos condenados a eternizar este conflicto. Podemos y debemos resolverlo con las herramientas de la democracia y la buena política. Para enfrentar este desafío, creamos en junio de 2023 la Comisión Asesora Presidencial para la Paz y el Entendimiento,
cuyo mandato fue construir las bases de una solución duradera y sostenible a este conflicto. Lo inédito de esta comisión fue proponer un camino de solución claro y concreto. El pasado 6 de mayo recibí el informe final de esta comisión liderada por Alfredo Moreno y Francisco Buenchumilla e integrada por Carmen Gloria Aravena, Gloria Cayupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Navellán y Emilia Nullado, quienes desde diferentes miradas, trayectorias de vida y experiencias políticas y culturales tuvieron la desafiante tarea de construir con diálogo y mucha generosidad una propuesta en común. Chile valora su dedicación y patriotismo. Desde el retorno a la democracia han existido significativos esfuerzos en favor de la justicia y la paz. El acuerdo de Nueva Imperial del presidente Elwin, la Comisión de Verdad y Nuevo Trato del presidente Lagos, la comisión presidida por el obispo Vargas durante el gobierno de la presidenta Bachelet y el Plan Araucanía del presidente Piñera. Y es justamente a partir de los aprendizajes previos que esta comisión se abocó a ir más allá de los diagnósticos, trazando un horizonte hacia la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Por ello, no me referiré en esta locución sobre las causas históricas del conflicto que han sido ampliamente abordadas en las instancias recién citadas. Me centraré en las propuestas de soluciones que me han sido presentadas en mi calidad de jefe de Estado. Quiero destacar que el trabajo de la comisión en estos 2 años convocó a más de 5.000 personas de las 4 regiones, donde participaron el pueblo mapuche y sus representantes, gobiernos comunales y regionales, gremios empresariales, agricultores, las víctimas de violencia y terrorismo, la sociedad civil. También fue recogida la voz de universidades, iglesias, partidos políticos, parlamentarios y organismos internacionales especializados. Luego de la lectura seria y profunda del informe, puedo comunicar al país que como presidente de la República acojo su contenido y recomendaciones. Chilenas y chilenos, tengo la convicción de que esta es una oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz. Por ello, en atención a lo propuesto por la Comisión, hoy doy a conocer las medidas y acciones que nuestro gobierno se compromete a impulsar en los meses siguientes, que abordan aspectos de reparación, de reconocimiento y cambio institucional. 1. El diagnóstico de la Comisión sobre el actual sistema de tierras indígenas es categórico. No solo es deficiente, sino que es uno de los principales factores que agravan y perpetúan el conflicto. Es común que comunidades indígenas que solicitan la restitución de tierras mediante la actual institucionalidad deban esperar años o incluso décadas. Al ritmo actual, según cálculos de la misma comisión, este mecanismo demoraría más de 100 años en cumplir con lo comprometido. Más de un siglo. Esta lentitud en los procesos y la incertidumbre que genera resulta sencillamente intolerable. Por ello, se propone un nuevo sistema de tierras indígenas que sea eficiente y transparente, que establezca criterios claros para delimitar lo que falta por reparar. Esto busca cerrar el tema de tierras de manera definitiva, lo que constituye un aporte histórico de esta comisión, pues va a la raíz más profunda del conflicto. Por ello, durante el segundo semestre daremos el primer paso para cambiar el sistema de tierras indígenas e iniciaremos el proceso de consulta al pueblo mapuche sobre la nueva institucionalidad y los mecanismos propuestos por la Comisión, que además permita darle mayor respaldo y legitimidad, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT. 2. Por otro lado, sabemos que no hay paz posible si no damos respuesta a las heridas que ha dejado la violencia y los actos terroristas. Las y los ciudadanos de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos tienen derecho, al igual que todos ustedes, a vivir y trabajar en paz. Por ello, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, fortaleceremos el programa de apoyo a víctimas de la violencia rural para ofrecer un acompañamiento suficiente, profundo y continuado, incluyendo atención psicosocial, y actualizaremos además el catastro de víctimas. Adicionalmente,
presentaremos al Congreso un proyecto de ley de reparación integral a las víctimas que fue adjuntado como anexo al informe de la comisión y que fue impulsado por los comisionados y principalmente por la senadora Carmen Gloria Aravena. 3. La comisión propone a su vez el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, lo que significa asumir nuestra diversidad cultural y la riqueza que ello implica. El reconocimiento constitucional fue uno de los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 y que ha sido renovado en varias ocasiones, como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003 o la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidida por el obispo Vargas, de 2017. Impulsaremos entonces un proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la misma comisión y que recoge una fórmula compartida transversalmente. Con esto, Chile gana en paz y en unidad. 4. Chile requiere de una institucionalidad robusta que responda a las necesidades y desafíos actuales de los pueblos indígenas. Por ello, en base a las recomendaciones de la Comisión, impulsaremos la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado. Recogemos además la propuesta de crear una instancia de representación de los pueblos indígenas ante el Estado. También sabemos que necesitamos fortalecer la CONADI este año para que pueda ser un apoyo en esta importante tarea ya. En particular en lo que se refiere a recuperar, organizar y fortalecer el registro público de tierras indígenas y el Archivo General de Asuntos Indígenas que la Comisión propone modernizar. La violencia, pero también la desconfianza y el abandono han afectado el desarrollo de una zona que tiene una gran riqueza cultural y natural y un infinito potencial. Tomando las recomendaciones de la Comisión y como número 5 he mandatado al Ministro de Economía la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación e inversión económica, especialmente en las zonas de Arauco y Malleco, que dé nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento a sus habitantes, recogiendo también lo propuesto en el Plan Araucanía. Las recomendaciones de la Comisión, y esto es muy importante, trascienden a la temporalidad de mi gobierno. Por ello, también serán tarea de quien me suceda en el sillón de O'Higgins para darles continuidad. Y es que esta no es una labor contingente de un gobierno de tal o cual signo político, sino del Estado con mayúscula. Hace exactamente 200 años se firmó el Tratado de Tapigüe que establece las relaciones entre la naciente República de Chile y el pueblo mapuche. Tengo a la vista este histórico documento, que sabemos que con el tiempo no fue respetado. Pero hoy, 200 años después, tenemos una nueva oportunidad. Chilenas y chilenos, la oportunidad histórica que hoy nos brinda el trabajo de esta comisión, cuyo origen fue respaldado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, puede no volver a repetirse. Generar esa transversalidad no ha sido fácil y no tenemos derecho a dejarla pasar. En mi calidad de jefe de Estado y de Gobierno, convoco a todos los poderes del Estado, a la sociedad civil, a las comunidades mapuche, a las empresas y gremios y a todas las fuerzas políticas sin distinciones a unirnos en torno a este informe y sus recomendaciones para abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche que asegure justicia, paz y prosperidad para el conjunto de la nación. Muchísimas gracias. Ahí está, esa fue la cadena nacional del presidente de la República, Ivo Goich en La Moneda, con la ampliación de lo que podríamos resumir como acojo cada una de las recomendaciones, insto a todos a que se pongan detrás de ello a trabajar para poder implementarla. Así es, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El presidente resumió en parte, podríamos decir, algunas de las recomendaciones hechas por la Comisión por la Paz y el Entendimiento en cuanto a lo que van a poder hacer o impulsar, al menos en los meses que les quedan a cargo de la gestión del país, y lo dividió en 5 puntos, Mónica, algunos de ellos, los más sensibles, los cuales han estado en el centro del debate. Uno tiene que ver con el sistema de tierras y esta brecha que existe entre las demandas por tierras del pueblo mapuche
mapuche y también la forma en la que el Estado ha podido restituirlas, entregarlas a través de distintos sistemas que pueden tomar entre 20 a 25 años y que se reconoce transversalmente, no solamente por el presidente, sino que fue uno de los grandes, podríamos decir, resúmenes que hizo esta comisión, el hecho de que es muy lento este sistema. El segundo semestre se va a iniciar una consulta con el pueblo mapuche sobre esta nueva institucionalidad. Y otro punto muy importante tiene que ver con la reparación de violencia y actos terroristas que van a contar a partir del 1 de diciembre del año 1997 como fecha de inicio, para los cuales se va a hacer un catastro y cada una de las personas que se ha visto afectadas en las regiones de Biobío, los lagos, los ríos y también la Araucanía puede presentar como medios de prueba distintas denuncias que se hayan hecho, distintos papeles que tengan también para ser parte de este catastro, que va a incluir incluso a quienes ya han recibido una indemnización, que esta vez no la van a recibir efectivamente, pero van a quedar dentro de este catastro. Un reconocimiento constitucional, Mónica, también para los pueblos mapuches y las distintas cosmovisiones de nuestro país a través de una reforma constitucional. Ahí ya estamos hablando de tres elementos que tienen que pasar sí o sí por el Congreso, además de la creación de un nuevo órgano de representación indígena, algo que se ha hablado de participación indígena en materias políticas. Hay que ver efectivamente de qué manera se va a dar eso y la ampliación, el detalle efectivamente de lo que significa esta medida impulsada por el gobierno, y además un plan de reactivación económica en las zonas de Arauco y Malleco, que recordemos han sufrido mucho y se ha pedido muchísimo por parte de los distintos gremios agricultores de esa zona. Esto es solo parte de lo que van a poder impulsar ahora, de lo que el gobierno va a promover. Es algo que va a trascender este gobierno, como decía el presidente de la República, Gabriel Boric. Serán 21 recomendaciones. Acá se hacen cargo al menos de 5, que va a tener que contar, por supuesto, con la venia del Congreso. Y más detalles, Mónica, vamos a conocer durante los próximos días y también en la próxima cuenta pública del presidente de la República, Gabriel Boric, donde podría incluso incluir otros puntos que se podrían guardar efectivamente para ser dados a conocer en la próxima cuenta pública del próximo 1 de junio. Una cadena nacional que se da este día jueves, que se grabó en las de la tarde acá en el Palacio de la Moneda, que tiene como, podríamos decir, parte de las particularidades de este mensaje que fue grabado en la oficina del presidente Gabriel Boric y que incluso dispuso durante horas de la tarde una especie de trabajo para poder generar la luz propia al interior de la oficina para poder grabar este mensaje. Se taparon algunas de las ventanas de su oficina, de su despacho, que dan hacia el patio de Los Naranjos. Para el presidente esto era muy importante. Él dijo que se iba a tomar el tiempo necesario para leer el consolidado, el informe final. Ocupó parte de eso en su último gira internacional a Asia, a Japón y a China. Ahí el presidente incluso subió un video a sus redes sociales compartiendo el estudio de esto. Pasaron algunos días más y hoy día hace este anuncio que para él en lo personal era muy importante. Es algo que impulsó hace más de un año y medio, que fue el trabajo que tuvo esta comisión comandada en gran parte por Víctor Ramos, pero también con una representación transversal a nivel político, social y también civil, Mónica. Sí, te iba a decir yo que vamos a ver si es posible o no en un año electoral, además, después de los procesos constituyentes, donde varias de las cosas que sí podrían haber avanzado finalmente de alguna manera en la opinión pública retrocedieron. Vamos a ver si hay voluntad, por ejemplo, para este reconocimiento constitucional por las derivaciones que uno y otro sector va a hacer de aquello. Y lo otro también, cuál es la bajada de algo que es propuesto, pero sin un señalamiento concreto respecto a mayor participación política. Pero no se habla en el informe, por ejemplo, escaños reservados. Entonces va a venir la discusión evidentemente de cómo y en qué se entiende esa mayor participación política, lo cual tampoco creo yo va a ser fácil, menos en un año electoral, sí. Con otras cosas como por ejemplo la ley de reparación a víctimas de violencia. Pareciera que va a haber más posibilidad de avance y algún mecanismo también para tratar de llevar adelante la restitución de tierras para quienes sí efectivamente fueron despojados en su momento. Sí, esto hay que verlo como algo por partes, por proyectos. Es por eso que se van a presentar distintos proyectos. No es que este consolidado y estas recomendaciones se aprueben efectivamente y se avance en un solo bloque. Efectivamente, hay que verlo como las distintas reformas que se tramitan en el Congreso, que muchas veces pasan algunos proyectos, otros quedan en el camino, unos toman más tiempo, otros menos tiempo también. Y además de lo que tú dices, Mónica, aparte de las voluntades que existen a nivel político para poder avanzar en estas propuestas que va a hacer el Ejecutivo al Congreso, hay que ver también el tema económico, porque solo lo de la restitución de tierras, ese trabajo se hacía preliminarmente un cálculo de 4.000 millones de dólares, y en una economía que ha estado muy tensa como la nuestra, efectivamente eso también va a ser materia de debate.
Ivo Goit, muchísimas gracias por la información desde el Palacio de la Moneda. Muy buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. De lo nacional a lo internacional junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Oye, qué malas noticias nos traes en varios ámbitos. Pero un agrado verte, pero las noticias que nos traes. Sí. Vamos a comenzar, de hecho, en Estados Unidos con este ataque que se registraba el día de ayer por la noche en Washington, D.C. contra 12 funcionarios israelíes, precisamente que trabajaban en la embajada de ese país en la capital estadounidense y que fueron asesinados el día de ayer en un ataque con disparos a las afueras del museo, precisamente, judío en la capital estadounidense, en lo que ya Mónica está siendo investigado como un crimen de odio, incluido también un ataque terrorista. De hecho, la persona que ha sido identificada como la principal sospechosa de este ataque se trata de Elías Rodríguez, un hombre de 31 años que fue detenido precisamente el día de ayer, momentos posteriores a este ataque, y que ahora está enfrentando varios cargos federales. Todos los detalles y las reacciones también, no solo de Israel, sino que también de Estados Unidos y otros líderes internacionales, los vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Antonia Galilea. 2 empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados a tiros en la noche de este miércoles en Washington, a la salida de un evento en el Museo Judío. Las víctimas son un hombre de 30 años llamado Yaron Lishinsky y Sarah Milgrim, una mujer de 26. Ambos eran pareja y trabajaban en la Embajada de Israel en la capital estadounidense. La pareja asesinada a tiros esta noche en el nombre de Palestina Libre era una joven pareja a punto de comprometerse. El joven compró un anillo esta semana con la intención de proponerle matrimonio a su novia la próxima semana en Jerusalén. El pueblo de Israel es resiliente y el pueblo de los Estados Unidos de América es resiliente. Juntos no tendremos miedo. El ataque se produjo cerca de las 9 de la noche hora local, frente a las puertas del Museo Judío de la capital de Estados Unidos. La pareja asistía a un evento que reunía a jóvenes profesionales judíos y a la comunidad diplomática. El sospechoso fue identificado como Elías Rodríguez, un hombre de 30 años de Chicago. Según la policía, se le vio dando vueltas fuera del museo antes de abrir fuego con una pistola contra un grupo de 4 personas. Fue detenido en el lugar donde gritó Palestina Libre y se encuentra bajo custodia. Los bomberos y servicios médicos de emergencia de la capital acudieron, que a pesar de todos los esfuerzos para salvarle la vida, ambas víctimas fallecieron a causa de sus heridas. Les puedo asegurar que la seguridad se ha reforzado aquí desde anoche. Nuestros alguaciles estadounidenses están trabajando codo con codo para garantizar la seguridad de la embajada y de nuestro embajador. Y de nuevo, tengan en cuenta que, según lo que sabemos hasta ahora, actuó solo. Rápidamente, el presidente Donald Trump calificó el acto de antisemita. Estos horribles asesinatos en Washington, D.C., obviamente basados en el antisemitismo, deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Mientras las autoridades israelíes anunciaron que se reforzará la seguridad de sus embajadas en todo el mundo. Y es que aseguran que el tiroteo fue el resultado directo de la incitación tóxica y antisemita contra Israel. Yaron y Sarah no fueron víctimas de un crimen al azar. El terrorista que los mató cruelmente lo hizo por una sola razón. Quería matar judíos y mientras se lo llevaban coreó Palestina Libre. Este es exactamente el mismo cántico que escuchamos el 7 de octubre. Lo cierto es que de distintas partes del mundo, como Alemania y Reino Unido, se sumaron a la condena. Nada puede justificar actos tan horrendos. El secretario general reitera su firme condena de los ataques contra funcionarios diplomáticos. El ataque ocurre días después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmara que planea tomar el control de toda Gaza, profundizando aún más la crisis humanitaria que se ha visto agravada por el bloqueo israelí.
Bueno, lo cierto es que la condena ha sido unánime. Diferentes líderes europeos salieron durante esta jornada a condenar precisamente lo que ocurría el día de ayer. Lamentablemente, con estas 2 muertes producto de este ataque que está siendo investigado en Estados Unidos. Ojo, porque uno de los cargos que enfrenta este hombre podría eventualmente llevar a una pena de muerte. Lo que señalaban las autoridades más temprano es que efectivamente es el caso, pero no han decidido aún si es que efectivamente se va a solicitar esa medida como pena precisamente en este proceso judicial, pero sí han reconocido que es un caso elegible por las características precisamente que está enfrentando. Exactamente. Nos quedamos en Estados Unidos. Más malas noticias. Esta vez para hablar de una decisión de la administración de Donald Trump de prohibir a la Universidad de Harvard poder admitir alumnos extranjeros. Actualmente, dentro de los estudiantes son 6.800 personas. Un tercio. Exactamente. Es un tercio de la matrícula que ahora ven en peligro además su continuidad, porque esta medida que ha sido anunciada y confirmada durante esta jornada por el Departamento de Seguridad Nacional no solo afecta a aquellos estudiantes nuevos que puedan llegar a Harvard, sino que también a aquellos que están actualmente en esta casa de estudios, porque solo tienen una opción ahora, básicamente buscar otro lugar para estudiar. Lo encuentro brutal, porque además es un ejemplo de autoritarismo, porque es básicamente además cambiarle, primero buscar una triquiñuela para tratar de doblegar a una universidad, interferir en su autonomía universitaria, pero además a los estudiantes cambiar las reglas del juego a mitad de camino. Y lo que quieren es asfixiar económicamente a una universidad que les ha dicho ya, no me entreguen más subsidios, dejen, pero voy a defender mi autonomía universitaria, porque tenían las espaldas para hacerlo. Entonces, como ya no les resultó por ahí, dejando de entregarle los subsidios que normalmente le entregaría el gobierno a una universidad tan prestigiosa como Harvard, que no digamos que son unos bolcheviques de la academia, y si lo fueran, digamos, también tendrían derecho a hacerlo en su autonomía, pero en fin, no lo son, y como no pueden por ahí, entonces los tratan de asfixiar financieramente. Claro, exactamente, con una medida que vimos hace algunas semanas atrás, la de congelarle 2.200 millones de dólares, y ahora lo que se hace es terminar una certificación de programas de estudiantes extranjeros. Todo esto porque precisamente desde el Departamento de Seguridad Nacional están exigiendo información sobre aquellos alumnos que han participado en manifestaciones y en protestas particularmente pro-palestinas, que fue lo que ocurrió el año pasado y también recientemente en la Universidad de Cambridge. Eso es lo que está exigiendo, por cierto, aquí desde la administración de Trump para precisamente revertir este tipo de acciones en este pulso que se ha visto entre Harvard y la administración de Donald Trump. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, nos vamos hasta Reino Unido con esta imagen que se ha viralizado en estas últimas horas, y esto es la detención, el arresto de un hombre, un delincuente sexual que en rigor no, bajo los términos de la justicia, no podía estar cerca de menores de 14 años. ¿Qué ocurre? Que el reconocimiento facial en la calle fue fundamental para que fuera atrapado precisamente este hombre, que además estaba caminando con una niña de 6 años que había retirado de la escuela bajo el permiso de la mamá, quien ha asegurado que ya no tenía idea respecto de los antecedentes penales de este hombre. Y claro, gracias al reconocimiento facial, y lo señalan así también las autoridades británicas, si bien no se ha denunciado ningún caso respecto de esta niña, pero de todas formas aquí se pudo evitar cualquier tipo de acción. Lo que estamos viendo en nuestras espaldas es precisamente, Mónica, parte de la cámara corporal de uno de estos agentes que da cuenta, por cierto, de este arresto, y donde precisamente ahí le dice: usted no tiene permitido estar acompañado de ningún menor de 14 años. Ahora lo que ha ocurrido es que la justicia ha dictaminado 2 años de cárcel precisamente por violar esa restricción que había impulsado la justicia, y todo esto gracias al reconocimiento facial. Le están quitando también su cinturón, le están... Sí, de hecho a él precisamente reconoce que está portando una navaja, y eso también, por cierto, es parte de las agravantes detrás de haber violado e infringido esta orden que le prohibía estar con menores de 14 años. La tecnología al servicio, por cierto, allí de la justicia, y en este caso particular para dar con este hombre. Hablando de justicia, pero desde el ámbito del entretenimiento, si se lo podría calificar, el día de mañana la justicia francesa debería dictar su fallo respecto de este caso que data del 2016 de un robo
que sufrió Kim Kardashian cuando estaba asistiendo a la Semana de la Moda en París en octubre del 2016 y que en su hotel, cuando ella estaba precisamente en su habitación, le robaron $10 millones. Y claro, con $10 millones. 10 millones de dólares, entre ellos un anillo de compromiso, también algunas joyas. Ella incluso relata que fue encerrada en el baño. Ella estuvo presente, por cierto, en una de estas jornadas de juicio en París y ella reconoció que temió por su vida, que incluso pensó que iba a ser agredida sexualmente esa jornada. Bueno, después de varias semanas de juicio, los responsables, que por lo demás son hombres bastante mayores, el cerebro, como se ha calificado, tiene 69 años y ha sido bastante... 69 años. 69 Pero espérate, años. tiene ahora, tenía 59 cuando... Claro, exactamente. Igual, está grandecita. De hecho, esa es una de las características que tiene este juicio, la alta edad, por decirlo de alguna forma, que tienen los involucrados detrás de este robo. Lo que se había señalado durante estas semanas de juicio es que algunos de ellos no tenían conocimiento de a quién iban a robar. Creían que se trataba de la esposa de un deportista famoso y no que era la socialité Kim Kardashian. Bueno, lo cierto es que vamos a ver el día de mañana finalmente qué determina la justicia. La Fiscalía francesa estaba solicitando 10 años de cárcel para este hombre precisamente de 69 años. Así que vamos a quedar pendientes allí de cuál es el resultado. Ya. Muchísimas gracias, Isel. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero en unos momentos más, como cada jueves, nos reencontramos en Aquí se debate. Y hay harto que debatir por estos días, ¿no? Procultura, en fin, hay tanto. Así es que no se lo pierdan. Jueves 22 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.